Muy bien. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos los que nos acompañan de manera presencial y también los que nos están viendo a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la noche. Y yo para esto los voy a invitar a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a lectura nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que usted junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad que a continuación aparecerá aquí en la pantalla. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Muy bien, pues con esto queda abierta el tema del día de hoy. Hoy tendremos una plática acerca de cambiando pensamientos negativos por otros positivos. Para este tema, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Violeta Castelo Rodríguez, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Violeta. Muchas gracias a todos las personas que nos ven por los diferentes medios y gracias a las personas que nos acompañan aquí de manera presencial. Bueno, pues el día de hoy vamos a desarrollar este tema que es cambiando tus pensamientos negativos por otros positivos. Fíjense qué interesante este tema con respecto a la oración que se hizo al inicio, ¿sí? Que dice que nos permita tener la serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, ¿sí? Y también para darnos cuenta cuándo sí podemos cambiar las cosas, ¿verdad? El valor para hacerlo. Adelante. Y creo que está muy relacionado con este tema, por supuesto que sí, que tiene que ver con el cambiar los pensamientos negativos. Y cuando estamos hablando de pensamientos negativos, creo que todas las personas en algún momento de la vida hemos pensado de manera negativa. Creo que es algo muy recurrente que en algunas pláticas anteriores había comentado cómo las funciones cerebrales están muy relacionadas con el hecho de que a eso nos lleva, ¿no? Porque tiene el mecanismo de defensa nuestro cerebro, por lo tanto, tiende más hacia la parte negativa que hacia la positiva. Sin embargo, nosotros sabemos que es algo que es importante aprender a modificar, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas, pues pensamos mal de las cosas, pensamos que a veces no nos van a salir bien las cosas, enfrentamos miedos con respecto a cuestiones negativas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos repetidamente en ciertas situaciones o tenemos ciertos pensamientos enfocados en algo, pues generalmente es algo en lo que nos vamos a convertir, ¿no? Si yo constantemente le repito a una persona, en este caso como adulto, a veces le repetimos a nuestros hijos que no saben hacer las cosas o que son tontos o que no son hábiles para algo, es un pensamiento que va a ser recurrente en él durante toda su vida, ¿sí? Y a veces, obviamente, llegamos a la edad adulta donde nosotros mismos nos decimos que no vamos a poder lograr las cosas. Y como esos pensamientos se vuelven tan recurrentes, pues obviamente los pensamos, pero también los actuamos. Llega el momento en el que los actuamos de tal manera que, por supuesto que no me salieron las cosas, porque la pensé tanto que no me iban a salir, pues no nos salen. ¿Sí? Somos de lo que pensamos, somos mucho de lo que pensamos. Entonces, es importante saber
que los pensamientos negativos tienen, por supuesto, muchísimas implicaciones. Eso también lo hemos venido viendo en las pláticas, como el impacto que tiene tanto a nivel mental como a nivel físico y emocional, ¿sí? Como la cantidad de pensamientos em, constantes, ¿sí? Nos hace llegar a un estado de salud físico, a irse deteriorando, a presentar síntomas, a somatizar y a tener muchas cuestiones a nivel emocional, de tal modo que llegamos a presentar trastornos emocionales, ¿sí? Adelante. Por supuesto que cuando las personas tienen conciencia de que hay pensamientos negativos y estos pensamientos son cambiados a pensamientos positivos, pues hay mayor posibilidad de que las personas vivan con más tranquilidad, sean más felices, ¿sí? Y puedan aceptarse mejor. Entonces, algunas de las cuestiones es cuando somos conscientes que el pensamiento negativo es recurrente y está ahí, entonces surgen algunas preguntas importantes que hacernos, como por ejemplo, ¿se podrá eliminar el pensamiento negativo? Sí, adelante. Más que nada, yo digo que sí se puede eliminar, por ejemplo, eh, pensamiento negativo y preocupación no es lo mismo, ¿verdad? Es parte de, ¿no? Acuérdense que Porque, hay pensamiento rumiante, que es el pensamiento que va enfocado a la preocupación de algo que pueda suceder, a que ver, en realidad no sabemos si va a suceder o no. a ver, Ajá. yo, por ejemplo, Pero no necesariamente, ¿no? si yo voy a salir a Mazatlán, por ejemplo, este fin de semana, me preocupa llegar bien, que no tenga problemas con el carro y todo. ¿Qué tengo que hacer? Ir, llevar mi camioneta al taller, a checar las llantas, a checar el aceite, a checarle, a ver si no hay una fallita por ahí que yo no he detectado, para irme a gusto. Así es. Me estoy preocupando, pero también me estoy ocupando. Pero si yo me arranco así nomás, no, es que mi carro anda bien, no da lata. Lo traigo, no, hombre, al centavo. Y ya en el camino me empiezo a preocupar, empiezo a pensar, ¿y qué tal si me poncho? ¿Qué tal si truena una banda? Que la canción, estoy echando pensamientos negativos cuando lo pude evitar antes de arrancarme a Mazatlán. Así es. Entonces, esa es Ujú. Y la fíjense que conclusión. ahorita lo vamos a ver más, pero cómo está relacionado precisamente el que estamos muy acostumbrados a pensar de manera negativa, ¿sí? Y eso va llevándonos a acciones, acciones que generalmente van a ir formando eventos inesperados, aparentemente inesperados, pero tienen que ver con decisiones que no tomamos a consecuencia de que estamos muy acostumbrados a pensar de manera negativa, ¿sí? Y bueno, aquí la respuesta es, ¿puedo eliminar ya en este mismo instante mis pensamientos negativos? Pues la respuesta es no. En este mismo instante, no. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Pues no se puede, ¿sí? Porque no podemos evitar que los pensamientos aparezcan. Sí, la mente es súper ágil, es muy rápida, ¿sí? Y hay pensamientos que le llamamos pensamientos precipitadores, ¿sí? Pensamientos que aparecen muy rápido y no los podemos evitar. Entonces, me tengo que resignar a que tengo una personalidad de este tipo y que ya no se va a poder cambiar, ¿sí? Entonces, pues aquí la respuesta es, bueno, sí hay ocasiones en las que no podemos evitar eliminar estos pensamientos porque aparecen de manera automática, sí, son pensamientos automáticos. Y bueno, la clave es hacer que estos pensamientos negativos tengan una transformación, pero esa transformación no se da de la noche a la mañana, tiene un proceso. Entonces, nosotros en la atención psicológica no trabajamos evitar los pensamientos, no trabajamos la eliminación del pensamiento de manera inmediata. Lo que trabajamos es el cambio de pensamiento, la transformación del pensamiento, ¿sí? Que es diferente. No quiere decir que no puedas generar el cambio, ¿sí? Pero una cosa es eliminarlo, ¿sí? Quitar de un momento a otro y otra cosa, así es que desaparezca completamente, pues no, ¿sí? Pero sí podemos cambiarlo y hay todo un procedimiento para esto. Hay técnicas que son específicas, algunos modelos psicológicos, cada modelo trabajamos de manera distinta, ¿sí?
pero en específico su servidora y la mayoría de los psicólogos que estamos aquí en psicoemocional trabajamos las estrategias del modelo cognitivo-conductual, ¿sí? Y por supuesto que tiene muchísimas líneas el cognitivo-conductual, ¿no? Mande. Sí. Por ejemplo, va a salir mi hijo a carretera. Ajá. Y digo, ay, a ver si no le pasa algo malo. En lugar de decir, ojalá y te vaya bien. ¿Por qué tengo que empezar? ¿Y qué tal si le pasa algo? ¿Por qué mejor no digo, ojalá y no le pase nada? Pues estoy cambiando nada más el chip ahí. En lugar de decir, "Puta, si no le pase algo, mejor, ojalá y no le pase nada". Muy bien, así es. Entonces, les decía que está esta técnica que pertenece al enfoque cognitivo-conductual, que es la reestructuración cognitiva. Por supuesto que hay otras que son también muy importantes. Esta es una de las más importantes dentro de la estructura de este pensamiento, de este modelo, perdón, de pensamiento. Y es una herramienta que obviamente científicamente está comprobada, ¿sí? Les decía, el fundamento que tiene la terapia cognitivo-conductual es una de las más comprobadas científicamente, más avaladas, incluso en el ámbito legal es la que se acepta más, porque tiene un fundamento muy importante, ¿no? Su fundamento es completamente científico. Y además de esto, pues tiene muchísimas estrategias que en los últimos años se ha demostrado que es una de las modelos que más ha podido mejorar la vida, la calidad de vida de personas con trastornos severos, ¿sí? Entonces, tenemos esta estrategia, pero también hay otras estrategias como una parada de pensamiento. Tenemos otra que tiene que ver con la autoplática constructiva, ¿sí? Y tiene que ver esta reestructuración cognitiva. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito más de esta y vamos a mencionar las otras también. Adelante. Entonces, cuando estamos hablando de pensamientos negativos, siempre hay un plan B, ¿sí? Generalmente las personas que tienen pensamientos negativos, decían ahí las personas del pueblo, ¿no? Tienen más salidas que un cerco viejo, decían, ¿no? Porque les das una opción y luego salen con otro pensamiento negativo. Y les das otra opción y luego salen con otra opción negativa, ¿sí? No, pero es que esto, ¿qué te parece si haces esto? No, pero es que a lo mejor me pasa esto. Pero, y si lo haces de esta manera, no, pero es que sí. Entonces están muy acostumbrados a irse a la parte negativa y generalmente no son conscientes de que están manejando su vida así. Entonces, pues obviamente hay tantas como hay estrategias, ¿no? Hay muchísimas estrategias, como habíamos mencionado. Entonces, como les mencioné, el diálogo interno es una de las estrategias muy importantes, ¿sí? Es importante cuando somos conscientes de que tenemos pensamiento negativo, poder hacer ese diálogo con ese pensamiento negativo. A ver, dame cuenta, a ver, estoy pensando así. ¿Este pensamiento que estoy teniendo es correcto? A ver, ¿qué tan real es? ¿Sí? Y ahí van siendo algunos de los pasos. Es importante destacar que hay muchos estudios que han demostrado cómo la rumiación del pensamiento, cómo esta parte que me hemos mencionado, que todo esto que tiene que ver con el enfoque del pensamiento negativo ha dañado nuestra salud, tanto física como mental. Adelante. Y bueno, ¿cuál es la técnica de la reestructuración cognitiva? Pues consiste en aprender a identificar cuáles son esos pensamientos negativos que están asociados directamente con el malestar, ¿sí? Entonces, aquí es encontrar la clave y cuál es el origen del malestar. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Sí? La clave es bueno, la clave del afrontamiento de esta connotación cognitiva, la importancia de ella es porque a través de ellas podemos solucionar muchos de los trastornos que hay en la actualidad, muchas de las enfermedades, incluso muchas de las situaciones que atendemos en consulta que no tienen que ver tanto con trastornos, pero muchos de ellos están relacionados precisamente con el pensamiento negativo, ¿no? Con esto de la necesidad de hacer esta reestructuración. Y cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, ¿cómo sabemos si soy una persona que piensa negativamente constantemente? Bueno, pues estos pensamientos tienen ciertas características. Por ejemplo, si alguien está rumiando constantemente sobre el mismo pensamiento, ¿sí? Es un pensamiento recurrente, precipitador, que generalmente se presenta
y lo tienes en tu mente una y otra vez, no te da tranquilidad, estás enfocado en eso y no te puedes concentrar más que en eso, entonces vas a saber que es un pensamiento que no es positivo, porque te está quitando tranquilidad, te está quitando paz, no te está permitiendo avanzar. Y bueno, ahí existe también lo que es la disonancia cognitiva, ¿sí? Te hace ruido, ese pensamiento te está haciendo ruido, no sabes si es bueno o es malo, qué es lo que está pasando, ¿no? Y obviamente cuando nosotros en ese pensamiento perdemos nuestros objetivos y los valores de lo que queremos, entonces de mejorar nuestra vida, de tener los objetivos claros, ahí es cuando también sabemos que ese pensamiento no es positivo, ¿sí? Es negativo. Entonces, aquí la cuestión es tener la convicción ante la reestructuración de que podemos hacer algo diferente, de que puede haber cambios, ¿sí? De que podemos ir cerrando esos círculos que se abren a través de la reestructuración. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace la reestructuración cognitiva? ¿Sí? Primero, vamos a valorar el malestar. Generalmente, cuando las personas llegan a consulta, lo que exponen es la situación y exponen las consecuencias, ¿sí? Dentro de la terapia cognitivo-conductual hay una estrategia que se llama el ABC, que es el A, es la situación o la conducta que se está presentando. El B, por lo general, las personas no lo toman tanto en cuenta, pero es el pensamiento que se genera a partir de esa conducta o para esa conducta, y luego la consecuencia, pero la consecuencia está directamente relacionada con el pensamiento y la persona generalmente hace una asociación entre la conducta y la consecuencia, ¿sí? Entonces lo que aprendemos es, vamos a valorar el malestar. Luego vamos a ver cuál es el diálogo que está teniendo la persona internamente para descubrir cuáles son los pensamientos. Si los pensamientos son negativos, ¿cuál es la base de ese pensamiento? Y luego creer que es posible modificar el pensamiento, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver dentro de las limitaciones que el no confiar o no creer que podemos cambiar nuestro pensamiento es algo que nos estanca, ¿sí? Hacer algo diferente para modificarlo. Esto es muy importante, ¿sí? Queremos a veces lograr cosas haciendo lo mismo siempre, siempre, igual, pues no vamos a tener resultados distintos, ¿no? Aquí la cuestión es, valoro el problema, observo qué es lo que me digo constantemente a mí mismo y creer que puedo pensar diferente, hacer algo diferente, sentir algo diferente, ¿sí? Pensar de modo diferente y valorar el malestar, ¿no? Adelante. Bueno, aquí una de las cosas es, uno de los primeros pasos y muy importantes es el hecho de que te des cuenta de que no porque pienses que las cosas son de cierta manera van a ser así, ¿sí? O sea, darnos cuenta que nuestros pensamientos pueden ser incorrectos, darnos cuenta que nuestros pensamientos pueden ser negativos y que nos están dañando, ¿sí? Entonces hay que vencer esa resistencia, hay que atrevernos a tomar una alternativa distinta. Y bueno, aquí hay otra de las cosas, por ejemplo, que nos retaría, que es pensar que esto que estamos viendo ahorita, pues ya no te es tan relevante, ¿sí? Porque no es un tema que sea nuevo para ti. Se han manejado muchos temas que están relacionados con este tema, ¿sí? Entonces, que tú pienses que este tema no te va a aportar ningún conocimiento, bueno, pues yo te reto a que pienses que esto puede ser diferente, porque aun cuando veas un mismo tema muchas ocasiones, de ese puedes ir encontrando algo positivo o algo bueno, algo diferente, ¿sí? Pero es la creencia la que te lleva, la expresión negativa, la que te lleva a creer que porque ya viviste algo similar, pues ya no puede aportar algo bueno, ¿verdad? Entonces, pues hay que animarnos a pensar diferente. Y bueno, ahí como decíamos, no a los pensamientos que son automáticos, lo que hay que hacer es entrenarlos para el cambio. Y bueno, habíamos mencionado que había 3 obstáculos muy importantes que podemos encontrarnos al momento que queremos hacer este cambio de pensamiento. Y alguno de ellos, alguno de estos obstáculos son los siguientes. Adelante.
Porque obviamente cuando estamos hablando de cambios de pensamiento, pues no estamos hablando de una cosa que se va a cambiar, como decíamos, mágicamente, de la noche a la mañana, así facilito nomás porque diga, "Ay, ya voy a ser positiva, ya voy a cambiar", ¿no? Tengo toda una vida pensando de manera distinta o no positiva. Entonces, va a llevar, como todo, va a llevar un proceso. Y dentro de ese proceso nos vamos a encontrar obstáculos, dificultades, como en todo lo que vale la pena hacer cambio, ¿no? Mejorar, ¿sí? Lleva su tiempo, lleva su proceso. Y uno de estos primeros obstáculos que decía es pensar que lo que yo pienso está bien, ¿sí? O sea, lo que yo estoy pensando, eso es, pues. Entonces, que no hay más realidad que esto. Entonces, a veces nos aferramos a pensar que así es y pensamos, es que ya sé que me va a pasar esto porque siempre me ha sucedido así. Siempre cuando hago esto me equivoco. Ya sé que me voy a equivocar y pues se equivoca, ¿no? Ya ves, te dije, yo ya me conozco. Siempre que hago esto me equivoco, ¿sí? Ahí en otros le llamamos en psicología la profecía autocumplida, ¿no? Pero la programación neurolingüística habla de eso, ¿no? De que nos programamos. Y pues de esto habla, ¿no? Sé que no lo puedo hacer, lo voy a intentar, pero yo sé que de todas maneras no lo voy a lograr. Entonces, ese es uno de los obstáculos principales, tener miedo al futuro, a lo que va a pasar, ¿sí? Tener miedo a que lo que voy a intentar lograr, pues ahí queda en el intento nada más. Y eso nos pasa en muchas situaciones cotidianas. Es más, sucede, en consulta es muy común porque sucede mucho, por ejemplo, en las cuestiones, las madres de familia, cuando ya llegan con los adolescentes, a veces sucede que resignan las cuestiones negativas y no se dan cuenta que muchas de estas cuestiones pues vienen sembradas, ¿no? De toda la vida que le han dicho al chamaco, es que eres un burro, es que eres un desobligado, es que nunca has hecho esto, es que, ¿sí? Nunca va a cambiar. ¿Sabes? Nos dicen, ay, doctor, es que ya no sé qué hacer, nunca va a cambiar, este plebe es igual. Siempre ha sido igual y no creo, y además, hasta me dan ganas de ya no traerlo a consulta. ¿Sí? Entonces, ya desde ese momento están limitándose a lo que va a pasar. Es que yo ya sé que va a venir a la consulta un día, no va a hacer la tarea, ya no va a querer venir mañana, ya no va a querer, yo ya lo conozco. Así dicen, ¿sí? Ajá. Entonces, ese es un obstáculo para no generar el cambio de pensamiento. Y luego también sucede mucho en las parejas, ¿sí? Las parejas se forman una imagen acerca del otro y a veces aún cuando están ahí en consulta, ellos piensan que no es posible que se pueda generar el cambio en el otro, ¿sí? No piensan que la persona tenga la capacidad de lograr reestructurar su pensamiento y cambiar a pensar diferente. No, porque es que siempre ha sido bien negativo él, por eso no avanzamos, no estamos bien porque él es bien negativo. Sí, y ahí quién está siendo negativo, ¿verdad? Y eso sucede, no nos damos cuenta. Y hay otro obstáculo, que es el siguiente, adelante, que es la culpa, ¿sí? La culpa ante querer generar este cambio y darse cuenta que a veces pues no va a pasar de manera inmediata, ¿no? Y sentir que no estás haciendo nada y que el pensamiento sigue apareciendo. Sí, pues es normal, porque acuérdense que les decía, la mente es bien ágil, es normal que vuelvan a aparecer esos pensamientos y va a ser un proceso en el que aquí la cuestión es, no es que no vayan a aparecer los pensamientos, la cuestión es darte cuenta qué es lo que están haciendo, o sea, en qué momento aparecen, cuáles son esos pensamientos que están apareciendo y entonces ponerles un freno, ¿sí? O sea, aquí la cuestión es darte cuenta qué tanto está impactando tu realidad ese pensamiento, ¿sí? ¿Qué tan real es? O sea, esto que estoy pensando, ¿se puede o no se puede cambiar? Y a veces tenemos esto de decir, no, pues que nunca voy a cambiar porque cuando menos pienso, otra vez estoy pensando lo mismo, ¿sí? Y esto te genera culpa. O dice, pues que no lo puedo cambiar, o sea, lo he intentado muchas veces y no lo puedo cambiar. Entonces, tenemos que tener una actitud clara ante el cambio, querer hacerlo, saber que hay una situación, identificar el problema y entonces sí, hay que sernos responsables de tomar esa decisión de querer cambiar. Adelante. Otro obstáculo que hay es em, esto de que puedo pensar de otra forma, pero no lo creo, ¿sí?
Es que sé que lo puedo hacer y todo, pero ya cuando lo voy a hacer no estoy tan convencida. ¿Sí? Me imagino que a lo mejor puedo intentarlo, si quieres lo puedo intentar, pero, ay, no sé, siento como que no, o sea, lo estoy intentando, y pues si quieres lo hago, ¿sí? Pero, pues, ay, no, yo creo que no voy a poder, ¿sí? Entonces, pues, este es un obstáculo. O sea, el paso aquí es, ¿sabes que lo puedes intentar? Pues inténtalo, inténtalo, porque en el intento te vas a dar cuenta que sí eres capaz. ¿Sí? Entonces, tienes el pensamiento negativo, em, no sé, en una relación, quiero decirle a la chica que me agrada, y no, pues que me va a decir que no. No, es que ya sé yo, no, es que no estoy tan guapo, o no estoy tan, no sé. Sí, no, no me va a decir que no. Pues ve, inténtalo, inténtalo. Nada va a suceder. Lo único que va a suceder es que te des cuenta que tienes las capacidades para hacerlo. ¿Sí? Pero es un paso, es una decisión, y es hacer conciencia de eso. ¿Sí? Es normal que tengamos ese tipo de razonamientos, ¿sí? Porque también tienen que ver, son precedidos por miedos también. Adelante. Y bueno, hay que hacer que crezcan los pensamientos alternativos, ¿sí? Hay que hacer que crezcan los pensamientos positivos. Y hay que utilizar estas 5 técnicas para cambiar estos pensamientos. Y la primera, como mencionábamos ya en el proceso, es que vamos a identificar cuál es el pensamiento negativo, ¿sí? Y aquí es no solo identificarnos, en el proceso hay que hacernos, hay que preguntarnos, hay que cuestionar ese pensamiento, porque de ahí va a salir el darnos cuenta si es bueno o no, si nos está haciendo daño o no, si es un pensamiento correcto o no, ¿sí? Por ejemplo, a ver, una situación negativa, no voy a poder terminar un tal trabajo, ¿sí? Em, no lo voy a poder terminar porque no tengo tal fecha y no sé, es que nunca logro terminar las cosas a tiempo. Sí, ese es el pensamiento negativo, ¿ok? Aquí sería una de las técnicas es identifico que el pensamiento es que no voy a terminar, ¿sí? Entonces, ya que identifiqué, a ver, ¿qué tan real es cierto es esto de que no voy a terminar? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? ¿Sí? O sea, ¿es verdad que nunca termino algo? ¿O cuántas veces me ha sucedido? A lo mejor una ocasión no lo terminé, pero ¿cuántas veces sí he terminado? ¿Sí? Y aquí se pone el reto de la autoeficacia, darte cuenta que eres capaz de lograr las cosas. Cuando tú haces un análisis y una comparación de las cosas que te dices, ¿sí? Cuando identificas el pensamiento negativo, ¿qué te estás diciendo de ese pensamiento? ¿Que no vas a poder? ¿Que tienes miedo? ¿Qué va a pasar? ¿Que no lo vas a lograr? Entonces, analízalo. Pregúntate, ¿qué tan real es este? ¿Qué tan verdadero es? ¿Sí? Lo que decía del carro. ¿Qué tan cierto puede ser que voy a tener un accidente? Bueno, pues si me preparé, si llevé el carro al mecánico porque tenía temor, ¿sí? Si ese pensamiento negativo, o más bien esa preocupación me llevó a ocuparme y ya va, y ay, que me asalta el pensamiento, es que a lo mejor le pasó un accidente. ¿Sí? Aquí es analizar, a ver, espérame, estoy teniendo un pensamiento negativo, ¿sí? Alto, ahí vamos a hacer una parada de pensamiento, alto. A ver, para empezar, modificó, arregló el carro, lo llevó, lleva agua, gasolina, todo, mi hijo está sano, vamos a esperar que todo salga bien. Accidentes, donde quiera pueden suceder, no solo porque vaya en carretera, ¿sí? Pero voy a pensar que él va a estar bien, ¿sí? Y es elegir el pensamiento. La reestructuración cognitiva tiene que ver con darte cuenta y luego elegir hacer el cambio. Al cambio se le llama connotación positiva, ¿sí? Al proceso es reestructuración. Porque reestructuras, porque te detienes, porque lo observas, porque lo cuestionas, porque tomas una decisión, porque decides hacerlo. A eso, todo ese proceso se llama reestructuración cognitiva y eso se trabaja, tiene toda una secuencia y toda una coherencia dentro de la clínica. Pero al cambio del pensamiento se le llama connotación positiva, ¿sí?
a ese cambio que ese podemos hacer, connotarlo, podemos connotar. Cuando somos conscientes de que estoy pensando negativamente, yo puedo connotar, no necesariamente tengo que ir a la consulta, sino puedo ir connotando, puedo hacer la parada de pensamiento, la puedo hacer yo también, sin estando ahorita, por ejemplo, que están escuchando y que se dan cuenta, si estás dándote cuenta que estás pensando constantemente en pensamientos negativos, por ejemplo, la persona que tiene ansiedad, se sabe que tiene ansiedad y piensa, híjole, ya, me siento ansiosa. Ay, no, me está doliendo el pecho. Y ay, me estoy sintiendo así. Y ya no aguanto más. Y empieza a presentar todos los síntomas, pero porque los está piense y piense y piense y piense. Y entre más los piensa, más se van acumulando, ¿no? Aquí es alto, ¿sí? Tengo ansiedad. ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Qué es lo que me está generando ansiedad en este momento? Ay, es que tengo que entregar un trabajo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Lo he entregado otras veces o no? O sea, es cuestionarse, ubicarse y entonces hacer la connotación. ¿Sí? Decir, a ver, tengo este trabajo, pero todavía me quedan tantos días o tantas horas. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo pedir ayuda? ¿Puedo hacer esto? Y busco opciones y entonces le bajo a la ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo se va disipando cuando yo estoy viendo que hay muchas otras opciones. Bueno, adelante. Y estos, los 5 pasos que habíamos mencionado, el primer paso es aumentar tu habilidad de hacer consciente lo que estamos pensando. Es exactamente lo que les preguntaban, lo que les explicaba. Hacer consciente el pensamiento concreto, ¿sí? Y luego cambiar el pensamiento. A continuación, se tendrá identificar el pensamiento de una forma completa, lo que les decía, identifico de dónde vienen, lo cuestiono, ¿sí? E incluso podemos hacer ejercicios. Los ejercicios son muy útiles cuando yo tengo pensamientos negativos. Me es muy útil que yo tome una libreta y escriba los pensamientos para hacerlos conscientes. Dentro de la terapia del modelo que nosotros manejamos, generalmente trabajamos, el paciente trabaja, el paciente se hace consciente cuando escribe, ¿sí? Para poder nosotros escribir tenemos que hacer todo un acomodo mental y hay una reestructuración a nivel cognitivo para poder escribir. Damos orden desde adentro. Por eso es bien importante para nosotros dentro del tratamiento que el paciente escriba. Entonces, aquí se hace en el tercer paso, ya lo que hacemos es la connotación, lo que les decía, el cambio del pensamiento. ¿Sí? Adelante. Esta es la parte en la que les decía que hay que generar dudas acerca de lo que estoy pensando para identificar si el pensamiento que estoy teniendo es cierto, qué tan probable es de que suceda o no. Y bueno, una vez que ya lo hacemos consciente, el pensamiento, vamos a describirlo si está dentro de nuestra realidad, qué tan opuestos son de un pensamiento, el negativo al positivo, y cómo se pueden ir haciendo esa reestructuración, ese cambio. Adelante. Y hay algo que tenemos que recordar, que esto lo decían los estoicos ya más de 400 años atrás, que es la base el enfoque cognitivo-conductual, es la base del pensamiento positivo. Y decían ellos que tu mente tomará la forma de tus pensamientos más frecuentes, porque el espíritu humano está coloreado de tales impresiones, ¿sí? Estamos coloreados de los pensamientos que tenemos, ¿sí? Incluso la palabra de Dios dice que cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de ser, ¿sí? Entonces, si queremos cambiar como personas, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar primeramente. Entonces, si ya con tantos antecedentes estaba ya se decía, ¿no? Ya se veía, estos vienen siendo los antecedentes epistemológicos de este enfoque que nosotros manejamos acá. No sé si tienen alguna duda. Adelante. Yo solamente comentar que sí es bueno cambiar los pensamientos negativos por otros positivos. A mí, algunas veces por preocupaciones, eh, trato de cambiar el chip y eso te hace
sentirte más tranquilo, porque muchas veces te preocupas por cosas que van a pasar en un futuro y que ni siquiera pasan, lo que hemos platicado ya en conferencias anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Que andas estresado, andas desesperado. Entonces, es mejor cambiar el chip y, pues como dice, cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y pues por lo menos vas a tener más tranquilidad en tu vida. Sí, aquí es generar conciencia acerca de que es todo un proceso, ¿sí? Ser como más compasivos con nosotros, de no desesperarnos tanto, porque la realidad es que todos tenemos pensamientos negativos en algún momento, por la explicación que decíamos en otras conferencias anteriores, que tiene que ver con funciones cerebrales, pero también tiene que ver con los estilos de crianza y con muchas otras cosas, ¿no? Que vamos internalizando esta forma de pensar. Y por supuesto que hacer este cambio, em, que es un trabajo personal, es un trabajo de autoexploración, ¿sí? De reconocimiento, es estar consciente, de generar conciencia de cómo estoy pensando, porque obviamente la forma en que piense es la forma que voy a tomar, es la forma que va a tomar mi vida y es la forma en la que voy a actuar. Si pienso, todo lo que pienso lo actúo, ¿sí? Lo voy actuando. Y sobre todo si es un pensamiento repetido y repetido y repetido, como aquel que piensa que, ay, no, soy bien pobre, ay, no, no tengo nada. Sí, ay, no, pobre de mí, no, no me alcanza para nada, no me alcanza el dinero, no me alcanza esto, no me alcanza el otro. Pues no, no te va a alcanzar nunca. Ajá, sí. Por ejemplo, esta parte de las comparaciones también, pues, tienen que ver con pensamientos negativos, ¿sí? Qué diferente es decir, bueno, lo que tengo puedo hacer, pues no sé, hay gente que es muy organizada, que ahorra una pequeña parte, aunque gane poco, ahorra una pequeña parte y con la demás parte la distribuye y poco a poco va creciendo, va invirtiendo, va haciendo, ¿no? Entonces, el buscar las estrategias y las formas, ¿sí? Aquel que se dice, no, es que no, yo no puedo lograr esto porque no, no soy inteligente, no soy tan inteligente, yo no soy tan bueno para esto, yo no soy bueno, no soy bueno, no soy bueno, cuando se pone a prueba, pues no, no es bueno, no es tan bueno, ¿no? La cuestión es que nosotros vamos programándonos también. Ujú. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Hay algún comentario en línea? Ok, muchas gracias entonces. Gracias a todos los que estuvieron atentos. Con permiso. Pues bien, muchas gracias Violeta por el desarrollo de este tema y todos los temas que tratamos de comentar aquí en el Centro Psicoemocional Esperanza pues nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y este pues es uno de ellos que cambiando nuestros pensamientos negativos pues mejora nuestra calidad de vida porque no andamos tan estresados, cambiamos el chip a cosas buenas en nuestra vida y eso nos hace ver con otra perspectiva la manera de vivir en que estamos actualmente, ¿no? Y bueno, pues con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Yo le doy gracias por las personas que nos acompañan y también los que nos ven a través del Zoom. Y vamos a terminar la reunión del día de hoy pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.